En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Santo, gracias. Que podamos entender, Señor, lo que tú nos estás pidiendo en estos versículos. Que ese viejo hombre que está todavía dando vueltas alrededor de nosotros desaparezca. Y que confiemos enteramente en ti para todo, Señor Dios. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Señor. Para que veamos las cosas según tus ojos y sintamos el amor como tú nos lo das a nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bonito es el Señor, ¿eh? Que nos da un día detrás del otro. Que sale el sol o sale la lluvia, estamos aquí. Que a veces no estamos tan bien, pero tampoco estamos tan mal. Muchos dicen, estoy como Dios quiere. Mire, usted está como usted quiere y usted decide en el nombre de Dios. Voy a hablar sobre un tema que es la autoestima. Muchos tienen una autoestima alta. Otros tienen la autoestima más o menos al nivel de la suela del zapato. Pero es una cosa que te mueve a actuar. Se define la autoestima como la valoración positiva de uno mismo. Lo que tú crees de ti. Yo estoy bien bueno. Elegante. Me la sé toda. O puede ser el inverso. Chacho, yo estoy acabado, no consigo trabajo, no consigo novia, cosas por ese estilo, que tú te sientes defraudado contigo mismo. Una persona que tiene una baja autoestima puede haber afectado profundamente su sentido psicológico de bienestar, provocando que se sienta desconectado de sus propios sentimientos y necesidades, así como limitada su capacidad para hacer elección saludable en el amor y en el trabajo, porque tiene una estima baja. Las personas con autoestima pobre pueden sufrir de miedo crónico al abandono. Otras, sin embargo, se convierten en personas con instinto de lograr más de lo que se les pide. Se vuelven controladoras, se vuelven perfeccionistas, teniendo una autoestima baja. Y estas personas están mal. Mientras lo contrario, la persona que tiene una autoestima alta
Estos enfrentan la vida con mayor confianza y optimismo. Eso es bueno. Tienen mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos emocionales, creativos y espirituales. Fantástico. Lo echan para adelante. Son más fuertes y están mejor equipados para sobrellevar las adversidades de la vida. Las personas con autoestima alta tienen mayor probabilidad de formar relaciones fortificantes. Muy bueno. Hasta ahí va todo bien. Los que sostienen esta doctrina afirman, y aquí es donde comienzan a ver los problemas, que no hay gente mala, solo personas que piensan mal de sí mismas. También afirman que la persona con una elevada autoestima es menos inclinada a cometer crímenes, a cometer actos de inmoralidad, a fallar académicamente o a tener problemas en sus relaciones con otros. Esta gente afirma que la autoestima es la solución a todo lo que le perturbe. Estamos hablando de psicólogos. Sin embargo, la realidad que vemos indica todo lo contrario. Observamos que nuestra sociedad está en su punto de decadencia más bajo, mientras que la autoestima sigue progresando. Pero todo el pensar positivo acerca de nosotros mismos parece no hacer nada por elevar la cultura o motivar a la gente a vivir mejores vidas. Los psicólogos siempre te buscan, y no estoy en contra del psicólogo, que tú tienes que tener una autoestima alta, que tienes que tener el pensamiento siempre positivo. La creencia de que una estima alta haría que las personas se sintieran mejor acerca de sí mismos, que ayudara a los problemas contra la criminalidad, la decadencia moral, la delincuencia juvenil o el divorcio, no ha tenido logros positivos ninguno. Dicen los estudiosos de la materia que la autoestima es contraria al cristianismo, en razón de que se basa en la creencia de que la gente es básicamente buena y necesita reconocer su propia bondad. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, nos dice Romanos 3:12 que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Permiso. Todavía la quejantera molesta. Mientras tanto, hay muchos religiosos que te dicen: crean en ustedes mismos, tengan fe en sus habilidades. O sea, pensamiento positivo, que tu autoestima suba. Y con el tiempo hemos visto que los libros de mayor venta son los que tienen que ver con la autoestima y con el pensamiento positivo. Como resultado, muchos consideran hoy en día que la autoestima es religiosamente correcta. Aquí llegamos entonces al punto crítico. ¿Desea Dios que toda persona se sienta bien consigo misma? ¿O llama primero Dios al pecador a reconocer su absoluta desesperanza en su propio estado y le ofrece su misericordia? ¿Por qué de los dos lados nos vamos? Y esto es sencillo. Pasamos al libro donde hemos estado casi 3 meses ya. Ya lo conocen, ¿ah? Vamos a Efesios. Año y medio. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y te dice la palabra
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Perdonen la tos de nuevo. Vemos como Pablo describe el estado de los incrédulos. Son extraños de Dios, porque no son de Dios. Ellos odian a Dios. Antes de nuestra salvación nosotros éramos así mismitos. No le queríamos hacer caso a Dios, queríamos hacernos caso a nosotros mismos. Nos dejábamos llevar por nuestras pasiones. Y decía aquí, en el versículo 3, éramos por naturaleza. Por naturaleza, nacimos así, malos. Nacimos malos. Con todo y esto, un incrédulo es capaz de apreciar la belleza, tener bondad, pero nada de esto tiene mérito alguno delante de Dios, porque quien gobierna la vida de ese incrédulo es Él mismo. Y usted sabe que Él mismo es el que te hace ser tú mismo, el enemigo, el viejo hombre, que por la naturaleza es malo, pecador. Los incrédulos carecen de la habilidad de hacer el bien espiritual u obrar para librarse ellos mismos del pecado. La humanidad incrédula no tiene capacidad para desear, entender, creer o aplicar la verdad espiritual, porque estas cosas para ellos son locura. Todo ser humano es pecador. Por naturaleza, todo ser humano es pecador. Pues el pecado fluye ¿de dónde? Del alma misma. Pasemos a Marcos 7. Marcos 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Odiamos a Dios. Odiamos a Dios y lo que vemos es que Él quiere hacer las cosas para que nosotros nos enfogonemos. Porque no son las cosas que nosotros queremos que Él haga. Es más, Él nos prohíbe cosas y esas son las cosas que nosotros queremos hacer. Y queremos que seamos justificados por como somos. Queremos ser justos por como somos.
Pero la Biblia nos dice que justo solamente es el que camina según los designios de Dios. Sabemos que la salvación solo se logra mediante Jesucristo y su sangre. Pero aquí, por nuestra naturaleza, por ser pecadores, nos convertimos en enemigos de Dios y amadores de nosotros mismos. Porque nosotros queremos ser lo que queremos. Por lo tanto, con la autoestima y el pensamiento positivo, nuestra naturaleza, ¿cómo está? Gozosa, tranquila, porque hago lo que quiero. Voy para donde me da la gana. No tengo que responderle a nadie, sino a mí mismo. Pero volvamos a nuestra lectura inicial, a la del fariseo y del publicano. Y dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues aquí tenemos un ejemplo sencillo de un fariseo con una autoestima por acá arriba, y tenemos el publicano con una autoestima a nivel de suelo de zapato. La parábola ilustra a perfección la manera como un hombre que carece en absoluto de justicia personal es declarado justo delante de Dios en un solo instante por medio de un acto de fe en arrepentimiento. La parábola, como leímos al principio, va dirigida directamente a los fariseos. La verdad que la tos saca uno de balance. La confianza en la justicia inherente de uno mismo, como la tenía el fariseo, está a una distancia infinita de lo que es el parámetro divino de lo que es justicia. Pero para el fariseo él estaba bien. Él estaba cumpliendo con todo lo que decía la ley, a su forma. Las escrituras enseñan, sin excepción alguna, que los pecadores son justificados tan pronto la justicia perfecta de Dios es imputada a su favor, y solo con base a esa verdad puede un ser humano ser salvado. Pero dice en la primera lectura que los dos hombres subieron al templo a orar. Subían al templo a orar. Los judíos practicaban la oración 3 veces al día. Y ellos pensaban que la oración era más efectiva. Oye, si se hacía en el templo, no la podías hacer en tu casa, en tu hogar, en una esquina. Cuando vas al templo, compadre, ahí sí es verdad que la oración llega. Eso eran sus ideas, eso era su pensar. Bienvenida. Los dos subieron a orar y cada uno tenía un motivo diferente por qué orar, por qué estar allí. El fariseo, ¿por qué estaba allí? Yo necesito que me vean, que yo venga a orar. Mientras que el publicano llegó allí porque tenía una petición, tenía una necesidad grande en su corazón. Hay 3 cosas que son parecidos estos dos caballeros. Primero, su forma de orar, de pie. Esa era la forma común en que el judío oraba. Pero es la postura que tú pongas donde se ve lo efectivo de tu oración. El fariseo se paró, me imagino, espérate, por ahí está todo el mundo, así que aquí me van a estar viendo y los de allá me van a estar, ¡Dios mío! Quería que lo vieran, que lo observaran, cumplir con unos dogmas de hombre y no con Dios. Ambos se dirigieron directamente a Dios.
Porque el fariseo dijo: Dios, te doy gracias. Fabuloso. Cuando nosotros oramos, lo primero que tenemos que hacer es ser agradecidos. Decirle a Dios: gracias por todo lo que tú has hecho por mí, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás, Señor. Gracias. Pero el mismo versículo 11 te dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. En teatro, él estaba haciendo lo que se conoce como un soliloquio, hablando en voz alta, pensando sobre él mismo. Eso era lo que hacía. Él estaba muy complacido con sus virtudes. ¿Qué virtudes? Bueno, pues él daba el diezmo de todos sus ingresos. Fabuloso. Ayunaba 2 veces a la semana. La ley, el Torá, te decía que tú necesitabas ayunar un día al año, el día de la expiación. Ah, si tú querías añadirle más a eso, era cuenta tuya. Y ayunaban estos fariseos devotos 2 veces a la semana. Pero no era cualquier día. Eran los lunes y los jueves. Porque es lunes y jueves. Porque esos eran los días que estaba el comercio abierto en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que el mall estaba lleno. Esos eran los días que él ayunaba. Y cuando ayunaban, se maquillaban la cara con polvo y cenizas para parecer más pálido. Y cuidadosamente se vestían lo más harapiento posible para caminar. Me imagino que así cabizbajo, con una pena, que lo vieran. Eso no lleva ayunando un día, eso tiene como una semana ayunando, mira cómo va. Así era lo que hacía. Para que lo vieran. ¿A quién está complaciendo? A él mismo. Y el tercer punto es que ambos querían que Dios los oyera. Querían de alguna manera tocar el corazón de Dios. Yo estoy seguro que el fariseo no había conexión en esa llamada comparada con la del publicano. También habían diferencias entre ellos dos. El fariseo se justificaba: ¿qué? Yo no soy como los demás, yo soy extraterrestre. Él podía haber dirigido su oración directamente a Dios. Donde lo dañó fue porque no soy como esos otros hombres. Porque y a Dios le importa que tú no seas como a Pedro y a Juan, cuando Pedro le preguntó: ¿y a ti qué te importa lo de él? Le dijo el mismo maestro. Y a nosotros nos encanta compararnos con los demás, pero no nos comparamos con el ejemplo máximo que debemos de compararnos, con Cristo Jesús. Con Él sí tenemos que compararnos, porque hasta lo que yo sé, todos queremos parecernos a Él. Pues comparémonos con Él. Nos encanta estar comparando, pero que nos comparen, ni pa. Vamos al publicano. El publicano también entró al templo. Yo me imagino que entró pegadito a la pared así, como que para que no lo vieran. Dice: no quería ni alzar los ojos al cielo. Mira, si encontró una columna, se metió detrás de la columna, escondidito, achongadito, hablando entonces sí directamente con el Señor, porque dice que está dándose golpes de pecho y diciendo: Dios, sé propicio de mi pecado. ¿Qué le está queriéndole decirle ahí? Él solamente suplicaba por misericordia. Era lo único que él quería, que Dios tuviera misericordia con él. Solamente pensaba en sí mismo como un pecador.
¿con cuáles de estos dos te clasificarías tú? ¿Con el fariseo o con el publicano? Si tú tienes un sentido de tu propio pecado y la vergüenza que causa el pecado, esta parábola se supone que te dé aliento. Si no te disgusta, no te gusta que digan que tú eres un pecador, que tú tienes tu justicia propia, que tú tienes tu autoestima alta, que tú vas por ahí como la única Coca-Cola del desierto que hay disponible, pues estás mal. Esta parábola no te va a gustar. Con la exaltación de su autoestima, el fariseo reveló que toda su esperanza se apoyaba en el hecho de que él no era tan malo como los otros hombres. Pero el problema es que que era malo también. Era malo. Carecía por completo de un sentido real acerca de su propia indignidad y pecado. Mientras cuando miramos al publicano, su humildad se reflejaba en todo su comportamiento. Era un hombre que había sido llevado a enfrentar cara a cara la realidad de su pecado. Y la única respuesta fue una humildad sin pretensiones y un arrepentimiento sin condiciones. Él llegó allí y él se miraba y se evaluaba y le decía: Dios mío, sé propicio porque yo ya no sé qué hacer. Yo no puedo hacer nada con mi propia vida. No puedo hacer nada con este pecado que me está hundiendo en el fango. Solo tú me puedes salvar. Solo tú me puedes perdonar. Y se daba golpe en el pecho. Yo me acuerdo antes en la iglesia católica. Pequé, Dios mío. Se daba la gente golpe en el pecho por eso mismo. Y salió de aquí esa parte. La palabra de Dios nos llama justos cuando nosotros seguimos lo que está aquí. Es la única manera. Dios, sé propicio de mí. Y la palabra dice que descendió a casa justificado, exaltado por Dios porque se había humillado a sí mismo. Ahora, yo pienso que cuando él está así achongadito en esa esquinita pidiéndole perdón al Padre, él tiene que haber sentido algo dentro de sí para poder irse tranquilo para la casa. No dice nada más de lo que ocurrió, pero sabemos que el publicano salió de allí tranquilo. Te pregunto, ¿te recuerdas cuando te sentías así y clamaste de lo profundo de tu corazón a Dios? Cuando eso que te molestaba en el corazón, eso que te afligía, te llevó al punto en que te llegaste a arrodillar frente a Dios a pedirle perdón y que te salvara. ¿Te acuerdas de ese momento? O el que no conoce a Dios todavía, ¿te sientes ahora tú destruido, acabado, sin saber qué hacer? Este es el momento de tú ver y conversar directamente con Dios. En lo profundo de nuestro ser sabemos que hay algo que está mal, que está bien mal, y no podemos escapar de esa realidad. Nos sentimos culpables porque somos culpables, somos pecadores. La autoestima, la alta autoestima, solo puede ocultar ese pecado o esa maldad por un tiempo, pero está ahí latente y va a salir, va a surgir. Dios nos ofrece la liberación del pecado y de la vergüenza del pecado a través de su Hijo Jesucristo. Es el que nos va a librar completamente de él. ¿Cuántos habemos aquí
que hemos recibido la misericordia de Dios. Amén. Ay, qué bonito. Hemos recibido la misericordia de Dios. Y ese momento, ese instante, cuando tú te entregaste a Dios, ¿no sentiste como que se te salió una tonelada de peso encima de ti? Amén. Te libraste de todo eso. Y era un momento tuyo, íntimo, tuyo, que te lo gozaste porque sentiste que fuiste librado. El ancla se soltó, las cadenas se rompieron. Ahora puedo gritar, gloria a Dios, con felicidad, con entusiasmo. Yo lo comparo con un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas, capítulo 1. Vamos a Lucas, capítulo 1. Versículos 39 al 50. Dice la palabra, Lucas 1, 39 a 50. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Puede que a nosotros el vientre no nos haya brincado, pero yo te aseguro que tu corazón se sintió feliz. Yo te aseguro que tu corazón se hinchó de alegría cuando ese Espíritu Santo entra y sigue arrancando todas esas cosas que tienen que ir arrancando. Es más, hasta tu corazón cambió su forma de estar latiendo, porque ahora está el Espíritu Santo. Ese es nuestro gozo. ¿Y saben qué? Ese gozo hay que vivirlo diariamente. Amén. Porque no fue cualquier cosa lo que pasó. Decimos que nacemos de por dentro. Perdón. Recuerden que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él nos equipa para cumplir ese propósito. Hemos estado estudiando que una de las cosas que nos da es toda su armadura. Pero como quiera tenemos una debilidad. Somos pecadores. Somos pecadores y estamos aquí todavía. Las tentaciones están por ahí dando vueltas. O si no, el llamo se encarga de recordarte algo que hiciste. Pero tenemos el poder de Dios para poder huir de esa tentación y obedecer a Cristo. Pero hubo un punto que me gustó mucho. El aguijón en la carne de Pablo. ¿Saben de eso, verdad? Dice la tradición que Dios le dio ese aguijón en la carne a Pablo y que el aguijón era para convencerlo que debemos aceptar desde las enfermedades hasta la muerte. Pero es que muchas veces no leemos con claridad lo claro que está en la Escritura. Y vamos a 2 de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 12.
Segundo de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 9, más o menos. Y dice la palabra. Fue acá. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. El aguijón no era de Dios, el aguijón era de Satanás. Porque ¿qué era lo que hacía Pablo? Llevar la palabra, hacer iglesia. Eso le molestaba un poquito a allá abajo. Pues él buscaba cómo molestarlo, cómo quitarle fuerza, cómo estorbarle su trabajo. Y Pablo lo sabía. Y Pablo le pide a Dios que le pidió 3 veces que le quite ese aguijón. Y Dios le dice en el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y sabemos lo que es debilidad, es la incapacidad de producir resultados. Y aunque Pablo se sintiera que ya está acabado, que el de allá abajo le ha estado dando ganchos y ganchos de izquierda y derecha y ya lo tiene casi noqueado, cuando él se sentía ya casi que se iba a caer, ahí viene el poder de Dios y lo cubre, lo fortalece, y él puede cumplir y salir vencedor de la labor que tenía que realizar. ¿Estaremos nosotros dispuestos a que nos abofeteen, nos escupan, nos jalten la patada y decir, Señor, sé tú, y sentir el poder de Dios levantándote? No para pelear, que casi siempre es lo que ponemos en la cabeza. Espérate, ahora yo lo voy a coger. Para que tú con la palabra de Dios enfrentes a tu enemigo. Eso es lo que nos da Dios. Por lo tanto, la decisión es tuya. O buscas resolver tu debilidad o dudas a través de la autoestima, llenándote con pensamientos positivos. O buscas acudir al todopoderoso Dios y que Él te llene de su poder. Como siempre, Dios te la pone ahí sobre la mesa. La decisión es tuya. Si tienes alguna duda de lo que sucede cuando tú escoges a Dios, yo te invito a que mires alrededor tuyo y veas un poderoso ejército de Dios aquí, siervos de Cristo para servir, porque eso es lo que somos nosotros. Somos siervos para servir en el ejército de Dios. Amén. No se defrauden ustedes mismos. No es que la autoestima sea mala. La autoestima es buena. Pero si tú la consagras a la palabra. No es que, oh, yo todo lo puedo. Todo lo puedo, como decía Pablo, en Cristo que me fortalece. Ese es el punto. Ahí es donde tú te agarras. Ahí es donde tú ves todo lo que se puede hacer. Yo, hace como 38 años atrás, en mi matrimonio anterior yo tuve 3 hijos, José, Mayrita y Juan. Cuando nació Mayra, nació con espina bífida y escoliosis, y ese médico lo detectó desde que nació. Ustedes se podrán imaginar pues todos los dolores de cabeza, todas las corre que uno hace porque es un bebé, que si hay que operarlo, que si no hay que operarlo, que si se opera puede quedar parapléjica. Pero decidimos no operarla. Después se operó cuando tenía ya 17 años, ¿verdad? 17 años para corregir un poquito la condición. Pero cuando nació el tercero, yo
yo le dije al médico, mira, pasó esto de la vez pasada, chequeámelo. Cuando me entregan la placa, también tenía espina bífida. Y yo, diantre, perdón, me dijiste que no dijera esa palabra. Castigado. Sí. Dios bendito Señor. No uno, sino dos. Pues vamos al centro médico, chichichijá, las evaluaciones, que si ven dentro de 6 meses, para volver a hacerle otra placa. En ese tiempo, pues fuimos a otras iglesias, presentamos al niño, oramos y oramos, y diantre, y vuelvo. La costumbre, pero se va a ir, no hay problema. Y oramos. Y yo le dije al Señor que si Él sanaba al chico, yo me iba a dedicar a esto que estoy haciendo ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando los 6 meses fuimos al hospital a hacer otra placa, la evaluación, las placas anteriores nunca aparecieron. Aleluya. Y en la placa nueva estaba la espina bífida, la espina dorsal completita, exacta como tenía que estar. Que el muchacho ahora pues sea un balita perdida, pues eso es aparte. Ya eso es consecuencia de él mismo. Decisión de él. Pasó lo que pasó y yo me alejé de la iglesia y repito de flauta. Pero el Señor siempre está ahí, está pendiente. Vamos a ver lo que va a hacer él. Y uno vuelve entonces y se endereza. Y llega otra vez a los caminos. Y él, hey, te estoy esperando por ti. Él no te agarra por las greñas y te habla, no, que tú me dices. No deja. Y tú vas sintiendo aquí, tú vas sintiendo dentro de ti. Yo le hice una promesa. Y él me cumplió lo que yo quería. ¿Qué me queda a mí por hacer? Hacer lo que él quería con tu accidente. Y les digo, pararse aquí atrás no es fácil. Parece un chiste, pero no lo es. Pararse aquí significa que tú estás representando a aquel de allá arriba. Y lo que tú digas aquí, él te está midiendo. ¿Cómo tú te vas a atrever a pararte de aquí a decir mentiras? ¿Cómo tú vas a pararte aquí a decir blasfemia? Lo que tú buscas al pararte aquí, es llenar el alma de gozo de los hermanos. Señor. Que ese amor de Cristo se refleje en cada uno de ustedes. Y eso es fácil. Sí, porque Dios nos da sus ojos y nos da su corazón. Si nosotros queremos. Es tu querer hacer. Es tu querer amar. Es tu querer trabajar para Dios. Pero la decisión es tuya. Y el de allá arriba, él está, ok, mira, es tanto que me pide y mira cómo me sale. Veremos a ver cómo se corrige. Porque él no va a tirarte como hacía Zeus, un rayo de allá arriba. ¿Cómo es? Con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Es que él trata con cada uno de nosotros. Muchas veces no aprendemos porque somos testarudos. El amor es una cosa que nace de tu corazón. Además que del corazón sale un montón de cosas malas, pero cuando Cristo está aquí, ese corazón está limpio. Por eso yo los exhorto y les pido que amen, expresen ese amor. Era un beso de papá lo que yo te iba a dar. Porque los amamos. Amén. Los amamos. Así es. Con mucho amor, amor profundo, el amor de Cristo. Así es. Sean todos bendecidos. Amén. Aleluya. Todos.